Por favor, confírmenme si me pueden escuchar y si pueden ver la presentación que hice del algoritmo de Dijkstra. Buenas tardes, profe, sí se ve. Sí, ok. Bueno, en esta ocasión vamos a revisar este algoritmo. Ajá, perdón. Que es otro ejemplo de algoritmo de búsqueda. Y en esta ocasión el algoritmo nos va a permitir encontrar la ruta más corta, ¿sí? Entre vértices que están en un grafo. ¿De acuerdo? Tal vez este algoritmo lo trabajaron en tercero, ¿no? Tal vez, o tal vez lo hayan trabajado en redes. Entonces, bueno, vamos a recordar para esas personas, ¿sí? Y para quienes lo vean por primera vez, bueno, pues vamos a ver qué características tiene. Bueno, el algoritmo de Dijkstra es un algoritmo de caminos mínimos. Bueno, también se le conoce como algoritmo de caminos mínimos. Y va a ser un algoritmo que va a entrar dentro de la parte de algoritmos de búsqueda, ¿sí? Lo que va a hacer este algoritmo es determinar el camino más corto, dado un vértice origen, hacia el resto de los vértices en un grafo. Ajá. Y una vez que este algoritmo ha concluido, nosotros podemos obtener la ruta, es decir, por qué vértices tenemos que pasar para llegar de un origen a un destino, tomando en cuenta o considerando que sea el costo menor o sí, el costo o el peso menor. ¿Okay? Eh, para este algoritmo vamos a partir o vamos a suponer de un grafo como el que se encuentra acá arriba, que este grafo va a ser un grafo ponderado, es decir, cada arista va a tener un costo. Aquí el costo pues depende del problema que ustedes quieran resolver. Pues ustedes le van a dar la interpretación, ¿no? Puede ser el costo, puede ser en términos de tiempo, el costo puede ser en términos de distancia, el costo puede ser en términos, no sé, de gasolina, el costo puede ser en términos de cuotas de peaje, etcétera. ¿Ok? Y además de que el grafo está ponderado, el grafo va a estar dirigido, es decir, que cada arista va a tener un sentido. Por ejemplo, aquí entre el vértice 1 y el vértice 2 tenemos un camino. Disculpe, profesor, no se puede ver la pantalla. ¿Sí se ve? Bueno, la presentación. ¿No la pueden ver? Yo sí la veo. Sí se ve. Sí se ve. Yo sí la veo. Yo sí lo veo. Ok, entonces tal vez tienes que salir y volver a entrar para ver si con eso se actualiza el navegador o refrescar. Ok, gracias, profesor, perdón. Bueno, entonces les comentaba, tiene que ser dirigido, ¿sí? Entonces, en este caso, el vértice 1 y el vértice 2 están conectados, ¿sí? Por una arista. Sin embargo, esta arista tiene una flechita, ajá, que nos indica que solamente podemos ir del vértice 1 hacia el vértice 2. Ajá. Del vértice 2 hacia el vértice 1 no podemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la flechita nos indica que solamente podemos irnos en cierto sentido. Ajá. Bueno, entonces, estas son las características que va a tener nuestro grafo. Y lo que queremos aquí es aplicar el algoritmo para poder encontrar la ruta más corta desde uno de estos vértices hacia el resto. ¿Sí? Para aplicar este algoritmo, bueno, creo que ya regresó el compañero. ¿Sí ya se puede ver la presentación? Sí, profesor, gracias. ¿Sí ya? Ok. Bueno, entonces, además de tener estas características para el algoritmo de Dijkstra, vamos a considerar un conjunto S que va a contener todos los vértices que ya fueron procesados. Ajá. Además de eso, vamos a tener un conjunto U-S que va a contener todos los vértices que van a ser. ¿Sí? Entonces, S es los que ya fueron
y U menos S es todos los que van a ser procesados. Además de eso, vamos a tener un vértice S, que va a ser el vértice del cual nosotros vamos a partir y del cual nosotros vamos a calcular las rutas más cortas. Vamos a tener un vector D que va a contener el valor de la distancia en la ruta más corta, ¿sí? Desde el origen hacia un vértice en particular. Y vamos a tener el vector P que va a contener el predecesor en la ruta más corta, es decir, por qué vértices yo tuve que pasar para llegar a un destino tal que forme parte de esta ruta más corta, ¿sí? Recuerden que es la ruta más corta en términos del costo, ¿sí? que nosotros hayamos definido. Quizás el ejemplo más sencillo pues es un mapa, ¿de acuerdo? Y el costo pues generalmente representa la distancia, ¿ok? Bueno, entonces para aplicar este algoritmo el primer paso que tenemos que hacer es inicializar el conjunto S e inicializar el conjunto U menos S. En este ejemplo que vamos a analizar ahorita, nuestro vértice de inicio va a ser el vértice 1, que está acá, ¿sí? Por lo tanto, nuestro conjunto S lo vamos a inicializar con este vértice, ¿sí? Que va a ser el primero que vamos a analizar o a procesar. Y en el conjunto U menos S vamos a poner el resto de los vértices, ¿sí? Que faltan por procesar. En este caso sería del vértice 2 al vértice 5. Ok, bueno, adicionalmente vamos a utilizar una tablita como la que se muestra aquí, en el cual la columna que está en el extremo izquierdo van a ser los vértices que conforman nuestro grafo sin tomar en cuenta el vértice de inicio. ¿Okay? Después la columna que está en medio es el costo que tiene desplazarse desde el vértice 1 hacia cada uno de los vértices que están aquí. De aquí de la figura nosotros sabemos que entre el vértice 1 y el vértice 2 existe una arista, por lo tanto son adyacentes. Y sabemos que esa arista tiene un costo de 100. ¿Sí? Entonces ese costo o ese valor lo ponemos aquí, en esta celda. Por ejemplo, entre el vértice 1 y el vértice 3 existe una arista. Y sabemos que el costo es de 30. Entonces ese valor 30 lo ponemos aquí en esta celda. ¿Okay? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el vértice 4? No hay una arista, es decir, no hay una flecha que una el vértice 1 con el 4 de manera directa. Ajá. Por lo tanto, estos vértices, el 4 y el 1, no son adyacentes. Como no son adyacentes, nosotros vamos a poner aquí un valor, ¿sí? Que indique que no hay una conexión directa. Se recomienda para este algoritmo poner el valor de infinito, o bien poner un valor muy, muy, muy grande, ¿no? Si cuando esto lo llevamos nosotros a la programación, ¿no? Vamos a guardar los costos quizás con una variable de tipo entero, por decir algo, pues el infinito sería como que el valor máximo que puede soportar ese tipo de dato, ¿de acuerdo? O bien, o bien utilizar quizás algún valor, ¿no? Que sepamos que no se pueda repetir, ¿no? Por ejemplo, el -1, pues también podría servir, ¿no? Bajo el supuesto de que el costo, pues siempre es un valor positivo, ¿sí? Entonces cualquiera de los dos caminos se pueden utilizar. Luego, en esta tabla, en la columna que tenemos en el extremo derecho, aquí se va a colocar el antecesor, ¿sí? Es decir, por qué vértice tenemos que pasar para llegar, por ejemplo, al vértice 2, al vértice 3, al vértice 4, al vértice 5, bajo el supuesto de que ya tenemos la ruta más corta, ¿sí? Entonces, como apenas estamos inicializando todos estos elementos, en este caso tenemos que inicializar este P siempre con el valor del vértice de inicio,
¿sí? Que en este caso es el vértice 1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este primer paso es como que inicializar todos los elementos. El siguiente paso es seleccionar el vértice U, es decir, de los que tengo aquí en esta columna, que tenga la menor distancia, ¿sí? Entonces en este caso observamos que el vértice 3 es el que tiene el menor valor en esta columna. Por lo tanto, voy a seleccionar ese vértice para analizarlo. Ok, ¿qué significa analizar el vértice? Significa que yo tengo que identificar cuáles son sus vértices adyacentes. ¿Ok? Entonces aquí de la figura observamos que el vértice 3, ¿con quién está conectado? Bueno, pues está conectado con el vértice 4, está conectado con el vértice 5, ¿sí? Con el vértice 2 no está conectado porque observen el sentido de la flecha. Esta arista me dice que yo puedo ir del 2 al 3, del vértice 2 al vértice 3, pero no me puedo mover del vértice 3 al 2. Y lo mismo sucede con esta arista de acá, ¿sí? Entonces, como no me puedo desplazar del 3 hacia el 2 ni hacia el 1, pues no los considero como adyacentes. Estando en el 3, ¿a dónde me puedo yo mover? Pues hacia el 4 y hacia el 5, y por lo tanto solamente considero esos dos vértices. ¿De acuerdo? Ok, bueno, entonces una vez que ya identificamos cuáles son los vértices adyacentes, tengo que hacer una comparación. Voy a comparar cuánto me cuesta ir del vértice 3 al vértice 4. Y a eso le voy a sumar cuánto me cuesta ir del vértice origen al vértice 3. Si esa suma es menor que el valor que yo tengo aquí en esta tabla, entonces voy a hacer una sustitución. Voy a actualizar el valor que tengo aquí en la tabla por la suma. Y aquí en la columna donde está P, en lugar de poner un 1, voy a poner el valor 3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que ir de 1 a 3 me cuesta 30, ¿sí? Que es este valor que tengo aquí. Luego, ir del 3 al 4, por ejemplo, me cuesta 10. ¿Sí? Entonces voy a sumar estos 10 más estos 30, que es 40. Y voy a comparar ese valor 40 con el valor que tengo donde el vértice es 4. En este caso yo sé que en D tengo el valor de infinito, ¿sí? Es decir, un valor muy, muy, muy grande. Y voy a compararlo con los 40 que tengo acá, ¿sí? Si el resultado de esta suma es menor a este valor que tengo aquí, entonces voy a actualizar este renglón, ¿sí? Aquí en lugar de infinito voy a poner los 40, que es el resultado de la suma, y aquí en lugar de P voy a poner un 3, ¿sí? Si el resultado de la suma fuera mayor que el valor que yo tengo aquí, entonces dejo los valores tal cual como están, ¿sí? Y sigo analizando los siguientes vértices adyacentes. Entonces, como en este caso sí fue menor, tengo que actualizar los datos de este renglón donde está el 4. Bueno, luego vamos a analizar aquí abajo el caso del vértice 5. Yo sé que ir del vértice 1 al vértice 3 me cuesta 30 y sé que ir del vértice 3 al vértice 5 me cuesta 60. La suma, que es 90, la voy a comparar con el valor que tengo aquí en esta celda, ¿sí? Como 90 es menor a infinito, entonces en este renglón también tengo que hacer actualización, ¿sí? En lugar de infinito tengo que poner el resultado de la suma y en P tengo que poner el valor de 3, ¿sí? Que es el vértice que estoy analizando. ¿Okay? De tal forma que la actualización de la tabla me queda algo como esto. ¿Ok? Bueno,
Una vez que yo ya terminé de analizar todos los vértices que son adyacentes al 3, entonces el 3 que estaba en este conjunto lo paso acá arriba, ¿sí? Al conjunto de S. Recuerden que el conjunto S pues, son todos los vértices que ya se analizaron. Y lo elimino de este conjunto, ¿no? Que es el conjunto de los vértices que faltan por analizar. ¿Ok? Bueno, entonces, ya una vez que yo hice esa actualización, de estos vértices que yo tengo acá abajo, es decir, del vértice 2, del vértice 4 y el vértice 5, tengo que seleccionar aquel cuyo valor en la columna D sea el más pequeño. En este caso, el valor más pequeño pues sería el del vértice 4. Y ahora voy a analizar el vértice 4. ¿Ok? Muy bien. Tenemos que ver quién es el vértice 4. Observen de la figura de acá arriba que adyacente al 4 está el vértice 2 y adyacente al vértice 4 está el vértice 5. ¿Sí? El vértice 3 no cuenta, ¿por qué? Por el sentido de la flecha. ¿Ok? Bueno, y ahora voy a hacer la suma de cuánto me cuesta llegar al 4 más, es decir, cuánto me cuesta llegar al 4 desde el 1 más lo que me cuesta moverme del 4 hacia el 2. ¿Sí? Y voy a comparar con el valor que tengo aquí en la tabla. Entonces, nosotros sabemos que llegar del origen al 4 me cuesta 40. ¿Ok? Y moverme del 4 al 2 me cuesta 15. Entonces la suma son 55. Y voy a comparar ese valor con el valor que tengo aquí. Nuevamente observamos que la suma es menor que el valor que tengo aquí. Entonces tengo que actualizar este renglón. ¿Sí? Tengo que sustituir el valor que tengo aquí por 55 y sustituir aquí el valor 1 por el 4. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a analizar el caso del vértice 5. Nuevamente yo sé que llegar del 1 al 4 me cuesta 40. ¿No? Y del 4 al 5 me cuesta 50, es decir, la suma son 90. Comparamos ese valor con el que yo tengo aquí y observamos que son iguales. ¿Sí? Entonces, como los valores son iguales, no es necesario realizar la actualización. ¿Sí? Solamente se realizaría la actualización si fuera menor el resultado de la suma. ¿Sí? Si es igual o mayor, pues se puede quedar así tal cual como está. ¿De acuerdo? Entonces, este renglón, donde está el vértice 5, no es necesario actualizar. Se puede quedar así tal cual como está. ¿Ok? Bueno, entonces, después de realizar la actualización, pues nos quedaría la tabla más o menos como esto. ¿Sí? El renglón 2 actualicé, aquí puse el resultado de la suma, y aquí puse el número del vértice que estoy analizando, que es el 4, ¿sí? Y este renglón de acá abajo, pues no lo actualicé, lo dejé así tal cual como está. Ok, vamos a seguir repitiendo estos pasos del paso 2 al paso 3 hasta que este conjunto de acá quede en vacío, ¿sí? Observen que como ya terminé de analizar el vértice 4, lo pasé de este conjunto U menos S hacia el conjunto S, ¿sí? Y nuevamente de estos vértices que me quedan acá entre el 2 y el 5, tengo que elegir a aquel cuyo valor en esta columna, en la columna D, sea el más pequeño, ¿sí? Entonces, bueno, tocaría ahora trabajar con el vértice número 2. Ok, bueno, en este caso voy a trabajar con el vértice número 2 y tengo que ver quiénes son adyacentes al vértice 2. Entonces, nuevamente nos fijamos aquí en el grafo, ¿no? Y el único vértice adyacente es el 3. ¿De acuerdo? El 1 y el 4 no se consideran por el sentido de la flecha. ¿Ok? Bueno,
Ahora me voy a preguntar, ¿cuánto me cuesta ir del origen al 2? Aquí la tabla dice que cuesta 55. ¿Y cuánto cuesta ir del 2 al 3? Aquí dice que cuesta 20, ¿sí? Entonces la suma serían 75. Y voy a comparar ese valor de 75 con el valor que yo tengo registrado aquí en la tabla. Observamos que el valor de la suma es mayor, ¿sí? Entonces, como es mayor, no tengo yo que actualizar este renglón, ¿sí? Sino lo dejo yo con los valores que tiene originalmente. Y entonces sigo analizando los demás vértices adyacentes al 2. En este caso, como ya no hay más vértices adyacentes, pues ya terminé yo de procesar este vértice. Y lo único que hago pues es actualizar, ¿sí?, los conjuntos. Observen que el vértice 2 lo pasé de este conjunto de abajo hacia el conjunto de arriba. Y por último, pues tengo que analizar el vértice que está aquí, ¿sí?, que sería el vértice 5, que es el único vértice que falta. Bueno, entonces selecciono el vértice 5 y ahora tengo que ver quiénes son adyacentes al 5. Observen que no hay ningún vértice adyacente, ¿sí? Es decir, el 4 llega hacia el 5, el 3 llega hacia el 5, pero del 5 no me puedo mover hacia ningún otro lado. Entonces, como no hay vértices adyacentes, digo que ese vértice ya lo terminé de procesar, lo subo al conjunto de acá arriba. Este conjunto de acá abajo pues ya queda en vacío y por lo tanto ya alcancé yo una condición de paro, ¿sí? Entonces hasta ahí ya terminé yo de ejecutar mi algoritmo. Ok, una vez ustedes ya terminaron de ejecutar su algoritmo, el siguiente paso es establecer cuáles son las rutas más cortas. Ok, entonces para saber cuál es la ruta más corta, tenemos que elegir un vértice de origen, por ejemplo el vértice 1, y un vértice de destino, en este caso el vértice 2, ¿sí? Y para obtener la ruta vamos a utilizar esta tabla, pero en lugar de ir del inicio al final, vamos a ir del final hacia el inicio. Entonces, yo sé que mi destino es el 2. Según la tabla, para que yo llegue al 2, tengo que pasar por el 4, ¿sí? Entonces, para llegar al 2, tuve que pasar por este camino, ¿sí? Ok. Luego, de acuerdo con esta tabla, para llegar al 4, tuve que pasar por el vértice 3, ¿sí? Entonces, tuve que seguir este camino de acá. Ok. Bueno. Luego, de esta tabla, para llegar al 3, de acuerdo con la tabla, tuve que pasar por el 1. Entonces tuve que seguir este camino de acá. Como ya llegué a mi origen, pues entonces ya tengo yo la ruta. Para llegar al 2, bueno, más bien la ruta sería del 1, me moví al 3. Del 3 me moví al 4 y del 4 me moví al 2. Y esa sería la ruta más corta. Y el valor de esa ruta es 55. Entonces, estos mismos pasos tendríamos nosotros que aplicar, por ejemplo, para obtener la ruta del 1 a cualquier otro vértice, ¿sí?
Observen que una vez que ustedes ejecutan este algoritmo, siempre les da las rutas más cortas del origen a cualquier otro vértice. Hay variantes de este algoritmo. Hay variantes en las cuales en lugar de darte la ruta más corta, te da la ruta más larga o más costosa. ¿Sí? Igual hay variantes de este algoritmo cuando ustedes se enfrentan a un grafo, ¿sí? Que no está dirigido. Aquí la idea es lo mismo, nada más hay que tener en cuenta no procesar dos veces vértices que ya fueron procesados. ¿Ok? Muy bien, bueno, ¿dudas hasta aquí del algoritmo de Dijkstra? ¿Algún paso que no haya quedado claro? ¿No? ¿Ninguna duda? Ok, No, bueno, profesor. ¿no? Bueno, por ahí había un chico que estaba interesado, ¿no? En estos algoritmos, ¿sí? Ok, el algoritmo de Dijkstra es un algoritmo que tiene complejidad cuadrática. Eso quiere decir que a medida que ustedes tengan cada vez más vértices, el algoritmo va a empezar a tardarse un poco más en hacer los cálculos. ¿Ok? Hay algunas variantes como el algoritmo de Floyd, ¿no? Que es un poco más ágil, ¿no? No se tarda tanto al incrementar los vértices, ¿no? Entonces quizás sería una recomendación. Obviamente si ustedes consideran pocos vértices, pues este algoritmo les puede ser de utilidad. ¿Ok? Bueno. Ok, bueno, les voy a compartir la presentación, se la subo ahí a su Google Classroom para que tengan la información, ¿sí? La puedan consultar. Si ustedes van a buscar, digamos, videos o van a buscar páginas web, nada más tomen en cuenta, ¿no? La nomenclatura que usen allá. ¿Sí? Los pasos en esencia son los mismos, nada más que en ocasiones, en lugar de usar la tabla, utilizan notación sobre los vértices, ¿no? Y además de eso, en ocasiones utilizan una etiqueta para decir cuándo un renglón ya no se va a realizar ningún cambio, o cuando un renglón se realiza un cambio que es temporal, etcétera, etcétera. Sí, entonces nada más tómenlo en cuenta. Ok, ahora respecto a sus prácticas que me van a entregar hoy, les envié a través de Classroom eh, un mensaje, ¿no? Donde ya están los archivos para hacer las pruebas. Aquí está, este mensaje de acá, ¿sí? En el mismo archivo de Excel que editaron, donde pusieron los nombres de los integrantes, les puse yo en la última columna la liga al archivo encriptado que quiero que ustedes desencripten, ¿sí? Entonces, si ya subieron su práctica y su código, ya nada más ejecútenlo con este archivo que yo les pongo aquí, y el resultado del archivo, pues eh, súbanlo, ¿no? Como un archivo TXT. Aquí le dan en descargar y ya, ¿no? Lo usan como entrada a su sistema, y el resultado lo copian. O sea, si ustedes generan el resultado ya directo en un archivo, pues ese archivo nada más lo anexan a su entrega, ¿sí? Además de el reporte, el código fuente, etcétera. Si el resultado se los da en pantalla,
pues entonces nada más copian el resultado y lo pegan en un TXT. Igual me suben ese archivo junto con el resto, ¿sí? Aquí, como están trabajando en equipo, todos los integrantes del equipo tienen que subir la misma información, ¿sí? No es, bueno, no quiero que solamente suban un reporte por integrante, por equipo, perdón. ¿Sí? Es decir, yo quiero que cada integrante suba los mismos archivos en su cuenta en Classroom para que yo pueda evaluarlos. ¿Ok? Obvio es que pues todos los integrantes del equipo van a tener la misma calificación. ¿Sí? Sin embargo, para que yo se las pueda asignar, Classroom forzosamente necesita que ustedes hayan subido algo, ¿sí? Algún archivo. Entonces, por eso les pido que lo suban. ¿Ok? Bueno, estas pruebas con estos archivos, le extendí el horario de entrega de su práctica hasta las 7 de la noche, ¿no? Para que nada más ejecuten su programa y suban la respuesta. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna duda de lo que tienen que subir? ¿No? No, profe. No, profe. Creo que no, profe. Ok. Bueno, igual ya les subí también la siguiente práctica que tienen que entregar y la tarea que tienen que entregar. ¿De acuerdo? También ya les envié la notificación del examen, que es para el viernes a las 4. Yo les voy a mandar por Classroom los códigos de acceso y nombres de usuario para la plataforma. Eso, si gustan, lo platicamos el jueves de la siguiente semana, ¿sí? Y los temas que se van a incluir aquí es pues todo lo que hemos visto, más esta parte de Dijkstra, y faltaría incluir otro tema que es heurísticas. Sí, ahí nada más vamos a ver el concepto de lo que es una heurística, y nada más vendría información, bueno, preguntas de teoría sobre lo que es una heurística, ¿no? Ya la parte práctica, pues ya la veríamos, la dejaríamos para el segundo departamental. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si no hay más dudas, pues me despido, ¿no? Les deseo que tengan una excelente tarde y nos veríamos entonces el día jueves. Hasta luego. Ok, profe, nos vemos. Sí, nos vemos. Gracias, profe. Bye. Igualmente. Hasta luego, Hasta profe. luego.